Organización Mundial de la Salud confirmaría que la protección que brinden las vacunas contra COVID-19 sería por 6 meses. ¿Cuál es el significado de esta noticia frente a la nueva variante de preocupación Omicron? En este video vamos a hablar sobre esta situación y, lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre la reciente publicación que habría dado la Organización Mundial de la Salud, en donde la eficacia de las vacunas contra COVID-19 solo tendría una duración de 6 meses. Esto es bastante preocupante con respecto a la nueva variante Omicron, una variante que estaría avanzando en el mundo entero. No se olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas y en la parte inferior usted encontrará el botón unirse, y de esta manera podrá usted acceder a los beneficios que ofrece el canal. Bueno, hoy día es muy importante entender que la situación de las vacunas con respecto a Omicron todavía es una incertidumbre. Sabemos de que ya se ha pronunciado el laboratorio Pfizer y habría indicado que en estudios preliminares la eficacia de la vacuna con respecto solo a 2 dosis no estaría adecuada frente a Omicron. Sin embargo, una tercera dosis ayudaría a la protección tan igual como el virus inicial. Pero por otra parte, la OMS en un anuncio oficial habría indicado que se confirmaría que la eficacia de las vacunas contra COVID-19 solo sería por 6 meses. Esto es bastante preocupante porque muchas personas iniciaron la vacunación a finales del 2020 y para la fecha actual, diciembre de 2021, ya no estarían protegidas. Y sobre todo frente al nuevo hallazgo de una variante de preocupación circulando por el mundo entero, la cual se conoce como Omicron, la B11529. Es muy importante todavía conocer de que los estudios se están realizando para evaluar cuál va a ser la situación con esta variante Omicron. Todavía no se tiene reportes oficiales. Se conoce que la mortalidad a nivel de Sudáfrica en su cuarta ola, que es por la variante Omicron, no ha sido tan agresiva como la variante Delta. Sin embargo, todavía la información está pendiente. Y ante ello nosotros podríamos aplicar un refrán bastante conocido que habla sobre cautela. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Y esto explicarían algunos científicos que debemos tener cautela. Ello significaría que nosotros conocemos la letalidad de Delta y sabemos que es un enemigo muy importante a tomar en cuenta. Omicron todavía no es conocido, así que no podemos nosotros confiarnos y de esta manera pensar que la variante Omicron no va a causar daño. Es por ello que el refrán que dicen los científicos que debería aplicarse para esta variante es bastante claro. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Omicron todavía sigue siendo una incógnita con respecto a la mortalidad. Es una incógnita con respecto a qué puede pasar en el futuro con esta variante. Lo que sí conocemos es de la variante Delta. Es por ello que los científicos recomiendan no estar bajando las medidas de protección y sobre todo considerar que Omicron es una variante del coronavirus y debemos tratarla como tal, lo que significa que debemos seguir cuidándonos. Ante ello, la noticia que ha dado la OMS con respecto a las vacunas causaría una nueva preocupación frente a la pandemia. La confirmación de que la dosis de la vacuna disminuye la eficacia o ya no tiene protección a partir de los 6 meses es una situación que va a lamentablemente llevar a mucha incertidumbre en muchos países. La gran mayoría de países han iniciado la vacunación a finales de diciembre de 2020 y para la fecha actual ya han pasado 12 meses y lamentablemente esas personas ya no estarían protegidas. Lo que significaría que, conociendo datos reales de que Omicron causa reinfección con una posibilidad de 3 veces más que otras variantes, estas personas se infectarían por Omicron. Lo que no sabemos todavía es cuál será la mortalidad o el desenlace. Sin embargo, ya laboratorios estarían indicando que es necesaria la dosis de refuerzo. Pero por otra parte también la OMS indica de que más que priorizar la dosis de refuerzo, se debería priorizar las dosis iniciales en los países o en las personas que aún todavía no han sido vacunadas. Una situación de incertidumbre. Por un lado, sabemos que hoy en día las personas que fueron vacunadas
en el 2020, a finales de 2020, hoy en día no están protegidas y serían como personas que no se han vacunado. Y las personas que hasta aún no han recibido vacuna deberían hacerlo para de esta manera tratar de contener el avance de la pandemia. Situaciones que lamentablemente se tienen en una incertidumbre, porque las personas que ya recibieron la vacuna necesitan recibir una dosis de refuerzo, porque en teoría ya no tienen defensas. Y las personas que no han sido vacunadas tampoco tienen defensas. Es decir, entonces se requiere crear vacunas para dosis de refuerzo y para las personas que aún no han recibido una dosis. Es una situación bastante preocupante, sobre todo porque a esto se le suma una nueva variante que todavía es una incertidumbre. En estos momentos es difícil dar un panorama de cómo será el desenlace de la pandemia. Lo que sí sabemos es de que la situación no es sencilla. Por un lado, las personas que recibieron la vacuna, las 2 dosis completas, requerirán una dosis de refuerzo porque a los 6 meses la vacuna ya no tiene eficacia. Por otro lado, las personas que aún no reciben vacuna deberían recibirla para evitar el avance de la pandemia. Sumado a ello, tenemos una variante de preocupación que está circulando por el mundo y que no sabemos todavía a ciencia cierta qué pasará con esta variante. Y el mundo se encuentra frente a una cuarta ola que sobre todo sería por la variante Delta y su subvariante AY4.2. Un momento y panorama de incertidumbre. Tenemos 4 problemas que se agravan en este momento. Las personas deben ser conscientes de ello y deben cuidarse. Deben cuidarse porque todavía estamos en un periodo de incertidumbre. No sabemos qué pasará con la variante Ómicron. Es como cuando se descubrió al coronavirus y empezaron las personas a infectarse y nadie pensaba que esta pandemia iba a causar 5.2 millones de personas fallecidas o 264 millones de personas infectadas y que más de 2 años prácticamente sigue la pandemia en curso. Omicron sigue siendo una incertidumbre y es muy importante tomar en cuenta el refrán que muchos científicos indican que debemos seguir. Más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Situación muy importante que Omicron todavía es incertidumbre, pero el hecho de que ya se conozca que las vacunas solo tienen una protección de 6 meses, lleva a que los países tomen en cuenta la dosis de refuerzo. Consideremos esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. La Organización Mundial de la Salud confirmaría que las vacunas tendrían una protección solo de 6 meses, las vacunas contra COVID-19. Situación que preocuparía al mundo entero porque esto se le sumaría sobre todo la problemática de la nueva variante del coronavirus Ómicron. Ante esta situación, el mundo enfrentaría 4 puntos a tomar en cuenta. Por un lado, las personas vacunadas en diciembre de 2020 o incluso enero, febrero, marzo, al momento ya no tendrían protección por las vacunas. Por otro lado, existen personas, y todavía un buen porcentaje, que no ha recibido ninguna dosis de la vacuna. Entonces, es un punto importante que se debe tomar en cuenta. En tercer lugar, se tiene una variante que todavía no se conoce mucho de ella, una variante de preocupación que todavía es una incertidumbre. Y por otro lado, se registran nuevos casos y sigue avanzando de manera bastante marcada esta nueva variante. La situación de la pandemia es una incertidumbre. Lo que sabemos es que no debemos bajar la guardia y sobre todo debemos seguir cuidándonos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas,
acceso exclusivo a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.